Buenos días, hermanos. Miércoles 15 de marzo, en el que Dios nos permite la vida nuevamente. Dios nos da la oportunidad de volver, comenzar este día, ponernos en sus manos, que Dios acompañe el inicio de sus labores y nos traiga con bien a nuestras casas también. Este día, pues, pongamos en las manos de Dios todas las actividades, todo el correr, todo el día a día que nos toca vivir, pero también pongámonos en sintonía de la palabra, en sintonía de que una frase, una, una palabra para nuestro corazón nos ayude a la reflexión en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo en que la Iglesia nos invita a la reflexión, nos invita a la oración, nos invita a la caridad, nos invita al ayuno. Hermanos, Jesús nos dice hoy que no ha venido a destruir, a abolir. Él ha venido a dar sentido, a dar plenitud. Cuando nosotros pensamos y cuando nosotros meditamos las enseñanzas anteriores que recibimos, cuando nos decían que Dios nos iba a castigar, que Dios nos había abandonado, que por las cosas que hacíamos, etcétera. Es verdad, Dios deja en nosotros el libre albedrío, pero también está pendiente para cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Él está siempre pendiente ahí. En realidad es Él quien nos está llamando todas las mañanas. Reflexionemos, mis hermanos, el Evangelio de este día, que está tomado de San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primicia, mis hermanos, en esta reflexión es que Jesús vino a superar la ley y los profetas, que esto es el Antiguo Testamento, que estos son los libros que en la Torá de aquel tiempo, en la Biblia que tenían los judíos, que se había compilado en los concilios que ellos habían tenido, pues se manejaba la ley, que es un conjunto de normas con las cuales el pueblo se mantenía en sintonía con Dios. Esa era básicamente como mantenerse en paz con Dios, mantenerse en la gracia de Dios para ese momento. Y los profetas es todos aquellos anuncios que se hacen de la venida del mismo Jesús, todos aquellos avisos, todos aquellos anuncios, todas aquellas profecías que se hacían, y cuando Dios quería hablar al pueblo, lo hacía a través de un profeta. Profeta quiere decir hablar en nombre de, en este caso, hablar en nombre de Dios. Jesús nace, mis hermanos, como el cumplimiento de todas las promesas de todo el Antiguo Testamento, como ya lo hemos dicho anteriormente. Se cumple a través de su nacimiento porque Dios no permitió y no quiso dejarnos a nosotros en la ley del pecado de Adán, sino que vino durante todos esos siglos a preparar la venida de nuestro Salvador. Tanto así que las leyes que en ese momento se tenían, que eran las leyes del cumplimiento, tenían lo más importante, carecían de lo más importante, y que era la caridad. En la reflexión pues de este día, Jesús va a decir, en todo lo que hemos leído, está implícito, está dentro la ley del amor. Porque hoy en Cuaresma podemos hacer
muchos sacrificios, podemos dejar de comer muchas cosas, podemos nosotros tener un espíritu de cumplimiento. Está bien, sí lo podemos hacer porque todo esto ayuda a nuestra mortificación, a nuestro caminar, a nuestra conversión, aclarando que ninguno de nosotros se puede convertir. Es la gracia de Dios que va trabajando en cada uno y haciendo ese cambio en nosotros. O sea, es lo que debemos de hacer, es poner un corazón abierto, un corazón dispuesto a que la palabra, a que el mensaje de Dios penetre y nos renueve desde dentro, desde lo interior, no lo externo. Lo externo muchas veces es cumplir, muchas veces es pues quitar esa voz interior que nos dicen, la conciencia que nos está reclamando que no hemos hecho algo, pero queda quizás hasta ahí. Entonces Jesús va a decir que la observancia legal de los escribas y fariseos está totalmente superada en la presencia misma de Jesús, porque Él viene a cumplir todo, viene a hacer el mandato del amor, viene a cumplir lo que Dios le había pedido, que es encarnarse en nuestra raza humana para salvarnos desde desde la nada que somos. Dios viene a hacerse uno de nosotros para salvarnos desde la nada. Ese es el misterio grande, el cumplimiento, eso es lo que Jesús viene a hacer con todos nosotros. Y ese amor inmenso que Él nos tiene, porque Él está lleno de misericordia y de amor, aunque no muchas veces el hombre mismo, como lo hizo Adán, se esconde de Dios cuando está en pecado y echa la culpa a Dios por todas las consecuencias del pecado. Pero Dios no se da por vencido, mis hermanos, y hoy viene no a abolir, sino a dar cumplimiento. ¿Cuánto más tiene que pasar en nuestra vida para darnos cuenta que Él nos está llamando, que Él nos está pidiendo el cambio de nuestra vida? Como decía anteriormente, podemos ir cumpliendo, podemos ser católicos de misa diaria, de Santo Rosario, incluso podemos ser católicos refugiados en unas prácticas, pero a la hora de las horas, a la hora de generar misericordia, a la hora de darnos a los demás, a la hora de la caridad, quedamos reprobados. Y eso es lo que Dios me pide hoy a mí, principalmente a mí, que busquemos esa parte de la ley, porque Él no ha venido a abolir, sino a darle el sentido a la verdadera palabra de Dios, es pensar en el prójimo, pensar en los demás. Primero, reparar todo lo mío, empezar ese proceso mío de cambio, pedirle a Dios que me cambie, y ahí sí entra el tema pues de los sacrificios, el tema de los cambios en nuestra vida, el arrepentimiento, el confesión, etcétera. Pero es más importante lo que Jesús propone, y es que el cumplimiento de la ley, alejado de una sana relación con Dios y del compromiso con las personas, especialmente con los que más sufren, no tiene sentido si nosotros solo cumplimos, porque es incapaz de transformar la realidad y la vida. Si no le imprimimos, como decía San Francisco de Asís, como decía el Padre Pío, el amor, pues queda vacío. Ya Jesús lo menciona también, si me falta el amor, dice también en la palabra de Dios, no somos nada. Dar cumplimiento y sentido de la ley es buscar el bien del ser humano, mostrar la justicia que viene de Dios y cumplir su voluntad frente a la ley y los profetas, que es un conjunto de leyes que hay que cumplir, pero sobre todo viene Jesús a poner su mandamiento, es un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Esto queda superado y esto era un conjunto de normas que no tenían a la persona como privilegiada, al otro, al prójimo, sino que era nada más el cumplir por cumplir. Entonces Jesús viene a revolucionar hoy fuertemente aquella mentalidad de su tiempo, aquellos prejuicios,
y deroga la ley de Moisés. O sea, no viene a quitarla, sino que viene a darle un fiel cumplimiento. Jesús continúa la ley y le da el sentido, pero no de cualquier manera, sino la lleva a la plenitud, o sea, la lleva al 100 o al 1000% de efectividad. Por eso, con la llegada de Jesús, con su persona y su enseñanza y su predicación, es capaz de transformar y de quitar la ley del talión, por ejemplo, que era ojo por ojo y diente por diente, declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado que desprecia al hombre, por ejemplo, o lo condena, o cuando ante la mujer pecadora que estaban dispuestos a apedrearla, Jesús no la condena, sino que la salva de la intransigencia y de aquellas ideas que estaban pues en ese momento para aplicar la ley de Moisés. Eso es lo que nos dice hoy la lectura, y sobre todo esta ley hay que enseñarla y hay que primero ponerla en práctica. Si nosotros no logramos poner en práctica esta ley del perdón en nuestro matrimonio, del perdón en nuestra casa, a nuestros hermanos, de la reconciliación, del vencer el odio, el rencor, el resentimiento por el reino de los cielos, no hemos comprendido entonces el mensaje de Jesús, que nos dice, y la sentencia es: todo lo que hagan por los demás con estos pequeños, todo lo que hagan por estos pequeños lo hacen conmigo. Eso básicamente es lo que Jesús nos llama hoy. Si podemos darle esa línea o ese sentido a la lectura de hoy, que Dios nos ilumine a nosotros para tomar nuestros propios reflexiones para nosotros mismos, y sobre todo yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Jesús ya la cumplió, en Él se cumple. ¿Cómo podemos nosotros también hacerlo? Haciendo lo que hace Jesús. Si nosotros seguimos el mandato de Jesús, replicamos esos preceptos y esas normas de Jesús, pues ya la hicimos, porque el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres a hacerlo será el menor en el reino de los cielos. Con esa meditación quedémonos, hermanos. Que Dios nos bendiga, que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto de amor como buenos católicos, y nos recordamos también de todos los santos que han pasado por esta lucha. Que Dios nos acompañe y que podamos regresar a nuestras casas con bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.